Se me había olvidado grabar la presentación. Estos subgrupos moleculares fueron descritos a partir de un gran estudio que se hizo a nivel mundial en Canadá, en el cual se vio que existían dentro del meduloblastoma estos cuatro principales, ¿no? El tipo Wnt, el tipo SHH, el grupo 3 y el grupo 4, con diferentes características no solo demográficas, sino también clínicas en cuanto a la presentación. También algunos de ellos asocian con más frecuencia la presencia de metástasis y también van a impactar de forma diferente estos subgrupos moleculares en el pronóstico de estos pacientes. Como comentaba antes, estos cuatro grupos se han quedado cortos y ahora tenemos este particular interés en neurooncología y en otras, en oncología pediátrica en general, pero en neurooncología en oncología en particular, en subclasificar los tumores, ¿no? Y sabemos que ahora pues, cada subtipo puede tener un pronóstico distinto y según las características genéticas que tengan, y eso va a condicionar o puede condicionar el pronóstico en los pacientes, ¿no? Aunque a la hora de la verdad volvemos a estos cuatro grupos de cara a, de forma general, en el meduloblastoma, porque sabemos que todavía como subtipos no condicionamos los tratamientos, pero sí como subgrupos vamos poco a poco condicionando los tratamientos que nuestros pacientes van a ir refiriendo, ¿no? Por desgracia, el tipo Wnt, que es el subtipo que tiene, o subgrupo que tiene mejor pronóstico, es el más infrecuente. El grupo 4 es el más frecuente de los cuatro grupos. Y el grupo 3 tiene unas características particulares que lo hacen algo más agresivo, con más tendencia a metastatizar, sobre todo aquellos que tienen amplificación de MYC. Y dentro del SHH sabemos que hay un grupo de muy buen pronóstico, que es el que aparece en lactantes pequeños, en los cuales ya veremos cómo lo trataremos, pero se puede incluso reducir el tratamiento con una supervivencia muy buena. Y sin embargo tenemos un espectro, al otro lado del espectro, un subtipo SHH cuando se asocia con la mutación P53 que tiene un pronóstico muy desfavorable. El tratamiento del meduloblastoma en general se va a basar en los tres pilares de tratamiento que utilizamos habitualmente en los tumores cerebrales, que son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Y esto lo vamos a adaptar en nuestros pacientes en función de la edad, de una clasificación específica, una estratificación específica por riesgo que hacemos en estos tumores, en el meduloblastoma, que los distinguimos dos grandes grupos, el de riesgo estándar y el de alto riesgo, en función de los grupos moleculares, en estos cuatro principales que hemos descrito previamente, y luego de lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Cuanto a la cirugía, pues sabemos que ahora mismo lo que se propone para los pacientes es realizar una cirugía que sea lo más amplia posible, pero también lo más segura posible para el paciente. Sabemos también que entre hacer una resección completa y una resección casi completa, ¿no? Una near total, NR, como veis en las gráficas de la derecha, no va a haber diferencia en cuanto al pronóstico. Y por eso se busca dejar un resto que sea menor de 1,5 centímetros cuadrados en el meduloblastoma. Y luego hay que tener en cuenta que esto no podemos aplicar a un paciente cuando es metastásico y que tenemos que intentar evitar que los pacientes tengan consecuencias desfavorables de las intervenciones quirúrgicas. Una de esas consecuencias, que es relativamente frecuente en el meduloblastoma, o bueno, las cirugías de tumores en la fosa posterior, es el síndrome de fosa posterior o el síndrome de mutismo cerebeloso postquirúrgico, que sabemos que afecta en torno a un cuarto de todas las cirugías de los pacientes que requieren una cirugía de la fosa posterior, y que se produce por la afectación de la vía dentato-rubro talámico cortical. Estos pacientes se caracterizan por tener mutismo, que ocurre y aparece en las primeras 24 o 48 horas tras la cirugía, y que es un mutismo que tiende a ser reversible. En todos los casos es un déficit que es recuperable. Sin embargo, no viene solo, ¿no? Los pacientes, además del mutismo, suelen tener afectación con irritabilidad, cambios de humor, ataxia y dismetría y una hipotonía muy importante. Y sabemos que pueden tener una afectación neurocognitiva a medio y largo plazo muy importante. Tan importante que existe hasta una sociedad solamente para este tipo de síndrome, ¿no? Del síndrome de fosa posterior, ¿no?
No existe un tratamiento que a día de hoy haya demostrado un beneficio claro, aunque sí que existen algunos tratamientos que se están intentando utilizar en la práctica clínica para tratar de revertir este síndrome lo antes posible y que mejoren los pacientes, como es el Zolpidem o el Risperdal, cuando predominan los síntomas positivos en los pacientes. Y sobre todo lo que sabemos que estos pacientes deben de recibir es un soporte de rehabilitación muy importante, ¿no? Y de forma precoz y estar muy pendientes de su futuro. En cuanto a la radioterapia, pues lo que sabemos es que en el meduloblastoma la radioterapia debe de ser craneoespinal y esto es muy importante porque la radioterapia craneoespinal no podemos utilizarla en niños menores de 3 años. Sabemos que además, en función de si el paciente va a ser un meduloblastoma de riesgo estándar o de alto riesgo, la dosis va a ser diferente. La dosis estándar para riesgo estándar es 23,4 Gray craneoespinal y de alto riesgo es de entre 36 y 39 Grays. También sabemos que los pacientes deben de recibir un boost en la fosa posterior, perdón, en el lecho tumoral, que previamente se recibía en toda la fosa posterior y que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años que no era necesario radiar toda la fosa posterior, sino que realmente con radiar el lecho tumoral era suficiente, que eso no estaba en el pronóstico vital de los pacientes y que además el margen también se podía reducir. De 2 centímetros se ha pasado a 0,5 centímetros. Sabemos que no es útil, por desgracia, en los meduloblastomas la radioterapia focal y que el hiperfraccionamiento a día de hoy no parece que haya mejorado la supervivencia, tal y como estudió el ensayo clínico europeo del PNET4. Lo que sí sabemos es que debe de recibirse, ojalá, y el objetivo ideal es que se reciban las primeras 4 semanas después de la cirugía. Sabemos que esto muchas veces es imposible porque poder tener todos los resultados, tanto de la punción lumbar como de anatomía patológica, como del grupo molecular, que ahora todo esto impacta y condiciona parte del tratamiento, es muy difícil en solamente 40 días después de la cirugía, 28 días después de la cirugía. Entonces, todos esos ese límite pues se ha ido ampliando, ¿no? Ojalá, y el objetivo es hacerlo en 4 semanas, pero sí que sabemos que esto muchas veces no se puede, entonces, bueno, sí que se dijo una línea de 40 días. Sin embargo, esto no se confirmó en el último ensayo clínico europeo del PNET4 en cuanto a que fuera un factor pronóstico desfavorable, pero sí se vio que lo que era un factor pronóstico desfavorable era que se retrasara más de 49 días el inicio de la radioterapia con respecto a la cirugía. Y por tanto, pues, bueno, digamos que el objetivo son esas 4 semanas. Cuanto menos semanas mejor, ¿no? Desde esas 4 semanas y, bueno, tener en mente, pues, en torno a las 6 semanas como objetivo general para que estos pacientes reciban el tratamiento. Y luego lo que sí sabemos también es que sí que es un factor pronóstico el que la duración de la radioterapia no se prolongue más de 45 días. Ahora mismo la elección de tipo de radioterapia para estos pacientes son los protones, ya que se ha visto que sí que parece que puedan tener un beneficio incluso en estos pacientes que reciben radioterapia craneoespinal, ¿no? En todo el neuroeje con esta técnica de radioterapia. Sabemos que los protones no curan más, pero sí que favorecen o mejoran los efectos a nivel sobre todo neurocognitivo que pueda tener la radioterapia. Lo que sí sabemos también es que estos pacientes van a necesitar un seguimiento muy importante a lo largo de su vida futura, ¿no? Sabemos que la radioterapia craneoespinal va a poder tener un impacto a nivel neurocognitivo, aunque ahora con los protones sea menor, pero también lo pueden tener y por eso estos pacientes deben de tener ese seguimiento, deben de tener seguimiento oftalmológico por parte de otorrino, sabemos que el riesgo de vasculopatía es más alta, de que estos pacientes puedan desarrollar malformaciones a nivel vascular intracraneal también. Los déficits endocrinológicos, fundamentalmente a expensas de la GH, que es la hormona que más frecuentemente se afecta en estos pacientes, y que estos pacientes pueden desarrollar segundos tumores como meningiomas o gliomas de alto grado secundarios a la radioterapia. En cuanto al uso de la quimioterapia, a lo largo también de muchos años se ha incorporado al tratamiento del meduloblastoma. Sabemos que este tipo de tumor es quimiosensible o suele ser quimiosensible
y que bueno, su incorporación ha intentado tanto reducir la dosis de radioterapia craneoespinal en algunas ocasiones, como disminuir la toxicidad secundaria de la radio, ¿no? También, pero con el objetivo de mantener esta supervivencia que se estaba consiguiendo con la radioterapia, ¿no? Y también existen algunas estrategias que tratan de utilizar la quimioterapia de forma neoadyuvante para tratar de citorreducir la carga tumoral en algunos pacientes. Uno de los regímenes más utilizados en esta patología es el descrito por Packer hace ya muchos años, en el que combina el cisplatino, el carboplatino, la vincristina, la lomustina, la diclofosfamida para estos pacientes. También se ha intentado utilizar la quimioterapia durante la radioterapia con la intención de radiosensibilizar a los pacientes, ¿no? o favorecer la sensibilización del tumor a la radioterapia. Con más o menos éxito, ahora lo veremos en función de, sobre todo, de los grupos moleculares, según los últimos estudios que se han hecho y algunos que todavía estamos pendientes de los resultados. Y como comentaba, en algunos regímenes también se ha utilizado una quimioterapia de inducción, sobre todo en el tipo de alto, sobre todo en el alto riesgo. Y bueno, esto es una propuesta europea del nuevo protocolo o futuro protocolo. En España todavía no lo tenemos en marcha, pero sí que en algunos países europeos ya está, en el que utilizan algunos ciclos de quimioterapia en los pacientes con meduloblastomas de alto riesgo con intención de disminuir la carga tumoral antes de la radioterapia. Entonces, bueno, como comentaba, existe esta particularidad en cuanto a la estratificación del riesgo en el meduloblastoma, lo que va a condicionar estos dos grandes grupos, ¿no? Un riesgo estándar y un alto riesgo. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un paciente delante es ver la edad que tiene, ¿no? Porque va a ser diferente que tenga menos de 3 años a que tenga más de 3-5 años. Entonces, en los pacientes que tienen más de 3-5 años, vamos a clasificar a los pacientes como riesgo estándar si tienen una histología clásico desmoplásico nodular, si no son metastásicos y se presentan un resto menor de 1,5 centímetros cuadrados. Existe un grupo todavía de menor riesgo, que es el tipo WINT, que ya veremos lo que haremos con él. Y luego en estos pacientes también de más de 3-5 años, cuando presentan histología anaplástica, son metastásicos o tienen un resto mayor a 1,5 centímetros cuadrados, los clasificaremos como de alto riesgo. Los pequeñitos de menores de 3 años van a ser considerados de alto riesgo como tal, ya que estos pacientes no van a poder recibir radioterapia craneoespinal, como comentaba antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intensificar el tratamiento en estos niños? Añadiendo quimioterapia intratecal en algunas ocasiones o empleando regímenes que incluyan quimioterapia de altas dosis, como veremos un pelín más adelante. Entonces, vamos grupo a grupo. En aquellos pacientes que tengan más de 3-5 años y que sean de riesgo estándar, como ya hemos descrito antes, a los pacientes les vamos a administrar radioterapia craneoespinal. Actualmente la dosis es de 23,4 Grays y se hará un boost en el lecho tumoral de hasta 54 Grays. Y luego posteriormente los pacientes recibirán quimioterapia de mantenimiento, tras la radioterapia. El régimen que nosotros utilizamos en España es el empleado a partir del último protocolo, que es el PNET5, en el que emplea esta quimioterapia tipo Packer, como comentaba antes, ¿no? Sí que se alternó el uso del tipo, la quimioterapia tipo B en vez de tipo A antes, porque parece que tenía más toxicidad dar primero la quimioterapia tipo A. Pero bueno, estamos de momento a la espera de los últimos resultados, porque una de las preguntas que se hacía este ensayo clínico era si a los pacientes con riesgo estándar administrar carboplatino durante la radioterapia mejoraba la sobrevivencia de estos pacientes. Esto todavía no lo sabemos, entonces estamos a la espera de los resultados de este ensayo. Lo que sí sabemos es que existe este grupo de pacientes, que es el que se considera de bajo riesgo, que son pacientes menores de 16 años de tipo WINT. Y de aquí la importancia de la clasificación por grupos moleculares, ¿no? Porque hemos aprendido que en estos pacientes, y esto ya es noticias de este septiembre pasado del grupo de tumores cerebrales, no disminuye o no impacta en la supervivencia de forma desfavorable reducir la radioterapia craneoespinal en este grupo de pacientes. Entonces, de hecho, lo que se ha visto es que la supervivencia es buenísima, de hasta un 90%, y que es seguro utilizar
radioterapia craneoespinal, tengo 18 Grays en vez de 23,4 Grays, y reducir la quimioterapia de mantenimiento a 6 ciclos de quimioterapia en vez de a 8, como hacemos en el riesgo estándar, en este subgrupo particular de pacientes tipo WINT, menores de 16 años, localizados. ¿Qué pasa en los pacientes de alto riesgo? Estos niños de más de 3-5 años que tienen este tipo de características que hemos comentado antes. Pues como comentábamos, ¿no? Los pacientes reciben su cirugía y posteriormente recibirán radioterapia craneoespinal a dosis más alta. La dosis es de entre 36 y 39 Grays craneoespinal y se hará un boost un pelín más alto también en el lecho tumoral, hasta 55,8 Grays. Y además esta radioterapia va a recibirse de forma concomitante con quimioterapia. Todos los pacientes recibirán vincristina semanal y ahora se ha visto que si son grupo molecular 3, existe un beneficio en añadir carboplatino diario a la radioterapia. Estos son resultados publicados por el Children's Oncology Group, por el ensayo clínico de la CNS 0332, que además también se preguntaba si después de la quimioterapia de mantenimiento, que estos pacientes según este protocolo reciben 6 ciclos de quimioterapia una vez al mes, si utilizar isotretinoína podía tener un beneficio en estos pacientes, y ya se demostró que no, que utilizar isotretinoína no mejoraba el pronóstico, de forma que estos pacientes no reciben nada más después de la quimioterapia de mantenimiento. Entonces, en resumidas cuentas, para hacer como esta visión global de los pacientes, a mí me gusta mucho este algoritmo, me parece que resume muy bien cómo en función del tipo molecular y de las características de alto riesgo o de riesgo estándar, más o menos las características globales sobre radiación y sobre quimioterapia que van a recibir estos pacientes y el pronóstico que tendrán estos pacientes. Como podéis ver, existe un grupo de excelente pronóstico que es el tipo WINT, que incluso en aquellos pacientes con metastáticos, ¿no?, de alto riesgo siguen teniendo un pronóstico extraordinario, y luego existe el resto del grupo de pacientes que tenemos pues ahí un poco más variado, ¿no? Sobre todo el grupo 3 metastásico con BIC amplificado, el grupo SHH con P53 mutado, sabemos que estos pacientes pueden tener un pronóstico peor. Pero bueno, sí que en general, aunque esto hay que cogerlo siempre con pinzas, porque ahora hablamos de que cada subtipo, no subgrupo, subtipo molecular, tiene su pronóstico muy bien descrito después de todas estas subclasificaciones que os he comentado previamente. Sabemos que en general se dice que los pacientes que tienen un riesgo estándar tienen una supervivencia global por encima del 80-85%, y los pacientes que tienen un alto riesgo gracias a esta intensificación en los regímenes de tratamiento alcanzan una supervivencia en torno al 70-75%. ¿Qué pasa con los pequeñitos de 3 años? Pues que también con este conocimiento de los grupos moleculares vemos que podemos hacer diferentes cosas, porque existen grupos también de mejor o peor pronóstico en este subtipo de paciente particular pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, este grupo SHH en particular en niños pequeñitos tiene un pronóstico buenísimo, en torno al 90% de supervivencia a los 2 años, ¿no? Lo que sí que parece que puede ser beneficioso en estos pacientes es dar quimioterapia y añadir metotrexato intraventricular en este subtipo particular de tumores en esta edad. ¿Y qué pasa con el resto de los grupos moleculares? Pues que estos pacientes son de alto riesgo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar la supervivencia en estos pacientes que no podemos dar radioterapia craneoespinal? Pues dar mucha quimioterapia, ¿no? Altas dosis de quimioterapia con trasplante autólogo. Existen diferentes estrategias. La estrategia Head Start es la más extendida y conocida históricamente, ¿no? Y poco a poco pues se va modificando esta estrategia, que utilizaba entre 3 y 5 ciclos de quimioterapia de inducción y un ciclo de altas dosis de quimioterapia. Se ha ido sustituyendo, bueno, se ha ido estudiando también en paralelo otros regímenes de tratamiento, como son también por el Children's Oncology Group, en el cual en vez de utilizar un ciclo de altas dosis, utilizan ciclos en tándem de altas dosis, ¿no? Como es el protocolo propuesto por el Children's Oncology Group, el CNS 0334, en el que randomiza el uso del 99703, que es 3 ciclos de quimioterapia de inducción y 3 ciclos de quimioterapia de altas dosis sin metotrexato, versus
3 ciclos de quimioterapia de inducción con metotrexato y 3 ciclos de quimioterapia altas dosis después, ¿no? Y se ha visto que sí que puede haber un beneficio de intensificar el tratamiento con metotrexato de nuevo en este grupo molecular 3. Con lo cual, en resumidas cuentas, ya veis que este grupo molecular 3 lo que hay que hacer es darle algo más de tratamiento porque nos lo pone difícil para curarlo y si lo intensificamos podemos mejorar la supervivencia de este subgrupo de pacientes. ¿Qué pasa cuando el medulloblastoma recae? Cuando el medulloblastoma recae nos lo pone muy difícil y sabemos que esto puede pasar en torno a un 30% de los casos. Es más frecuente que recaigan de forma diseminada que local y también sabemos que en función del subtipo molecular, nuevamente, la importancia del subtipo molecular, el tipo de recaída puede ser diferente. En los pacientes que tienen un medulloblastoma SHH es más frecuente que tengan recaídas locales. Sin embargo, en los grupos 3-4 es más frecuente la recaída metastásica y además sabemos que el grupo 4 se asocia con recaídas tardías y que la supervivencia de estos pacientes también suele ser más prolongada post-recaída. No existe un consenso claro en cuanto al tratamiento, lo que sí sabemos es que estos pacientes deben de tener un tratamiento multimodal también y que la supervivencia de 2 años pues es bastante baja, ¿no? En torno a un 20% de supervivencia con una mediana supervivencia tras la recaída de unos 18 meses y medio o 20 meses. ¿Qué pasa con este grupo particular de pacientes que no han recibido radioterapia previamente? Pues aquí sí que vemos que los pacientes sí se pueden curar, sí que se pueden rescatar y que utilizar la radioterapia craneoespinal en estos pacientes, sobre todo dosis altas, en 36 Grays, sí que pueden, sí que se asocia con una supervivencia muy alta de estos pacientes, ¿no? Con lo cual, los pacientes que previamente no han sido irradiados con radioterapia craneoespinal sí que son rescatables y sí que pueden sobrevivir a una recaída de medulloblastoma. El resto de los pacientes pues es más complicado, ¿no? Las supervivencias globales, como comentaba antes, están en torno a un 20%, en general suelen ser diseminadas y sabemos que los pacientes que tienen recaídas locales y que reciben cirugías sí que se asocian a algo de mayor supervivencia. La cirugía, pues no está claro, ¿no? Cuál es el verdadero papel, sobre todo en estos pacientes que tienen recaídas diseminadas, sí que se puede utilizar para confirmar el diagnóstico, sobre todo cuando hay lesiones que no son muy claras, ¿no? Para, por supuesto, el tratamiento de otras complicaciones que pueden aparecer asociadas a la recaída de estos tumores y cuando hay una resección y cuando hay una lesión única en la recaída, ¿no? Eso ahí sí que parece que pueda tener un cierto papel, o bueno, por lo menos se debe de considerar y hablar con los cirujanos para plantearla, ¿no? La reirradiación, pues bueno, como comentábamos antes, en los pacientes que previamente no han recibido radioterapia craneoespinal, sí que hay que plantearla y es muy importante tenerla en cuenta, pero ¿qué pasa con los pacientes que ya han recibido radioterapia craneoespinal, ¿no? Porque claro, en neuroblastoma, utilizar radioterapia focal, ¿qué beneficio puede tener, ¿no? Bueno, pues el uso de radioterapia craneoespinal pues no está muy claro ni muy extendido, ¿no? Yo creo que es algo que sí que se está viendo si merece la pena, si es algo que se puede plantear en los pacientes o no. La verdad es que de momento no está muy extendido, sobre todo porque sí que aunque ha habido algunos estudios en los que, como podéis ver en las curvas, parece que la supervivencia puede ser mayor, ¿no? En los pacientes que utilizan radioterapia craneoespinal que focal, también sabemos que el riesgo de toxicidad neurocognitiva puede ser muy alta. Aunque en algunos estudios, aunque no son muchos pacientes en los que se ha utilizado, no se ha visto un aumento de riesgo de otras, un aumento de la incidencia de otras complicaciones típicamente asociadas a la radioterapia, ¿no? Entonces, bueno, sí sabemos como consenso general que debe utilizarse, debe emplearse la radioterapia craneoespinal en pacientes que previamente no han recibido radioterapia. Y en aquellos que han sido previamente irradiados, sí que se puede plantear la radioterapia focal en lesiones únicas y no hay mucho consenso todavía en el uso de la radioterapia craneoespinal en los pacientes cuando recaen, ¿no? Por todos estos riesgos que sabemos que pueden ocurrir, como vasculopatía, desmineralización, el riesgo de necrosis y luego el impacto a nivel neurocognitivo que puede ser si ya solamente con radioterapia craneoespinal a 36 Grays ya tienen mucho impacto al futuro, pues repetir la radioterapia craneoespinal puede tener un efecto muy importante en nuestros pacientes.
Sabemos que la quimioterapia de altas dosis no ha demostrado utilidad en las recaídas de meduloblastoma. Y entra ahora en juego un tipo de quimioterapia muy, muy interesante, que es la quimioterapia metronómica, que es el uso de dosis bajas de quimioterapia de forma prolongada en el tiempo, con la intención de mantener las células tumorales, por decir así, como bañadas en diferentes agentes que actúan de diferentes formas o que tienen diferentes mecanismos de acción, no solamente con acción citotóxica directa sobre el tumor, sino sobre el microambiente tumoral. Existen diferentes fármacos que se han podido utilizar, tanto en monoterapia como en combinación, como combinándolo no solamente con quimioterapias orales, ¿no? o intravenosas, sino intratecales también, ¿no? Y ahora parece que hay algunos regímenes que, aunque se han utilizado solos, pues parece que en combinación están dando resultados muy buenos, como es este ensayo clínico, el ensayo clínico MIMAT, que está promovido por la Universidad de Viena, en el que combina tratamientos quimioterápicos acitotóxicos orales, que es el etoposide oral y la ciclofosfamida oral, que lo van alternando junto con otros tratamientos orales antiangiogénicos que parece que puedan tener un cierto mecanismo antitumoral, con quimioterapia intratecal y con tratamiento antiangiogénico intravenoso, en este caso el bevacizumab, que se emplea cada 15 días. Y con esta estrategia de tratamiento se han conseguido medianas de supervivencia libre de progresión y medianas de supervivencia global, como nunca antes habíamos visto en el meduloblastoma en recaída, ¿no? Y fijaros qué cifras, ¿no? Entonces, bueno, aunque es un régimen muy intenso, porque es verdad que para los pacientes supone venir al hospital, sobre todo en las semanas de quimioterapia intraventricular, al menos en España actualmente es nuestro estándar of care en los pacientes que recaen. En el futuro se hará, ahora comentaré con qué se va a comparar este ensayo clínico, que es con esta estrategia de tratamiento en el que combina el uso de temozolomida, irinotecan y bevacizumab, que también es una estrategia de tratamiento que para los pacientes es bastante bien tolerada. Vienen al hospital una semana para recibir el tratamiento y luego posteriormente a los 15 días para recibir la segunda dosis de bevacizumab. Lo toleran bastante bien y también ha encontrado, bueno, o ha reportado algunas medianas de supervivencia parecidas a lo previamente reportado en la literatura, pero que se tolera bastante bien por parte de los pacientes y no les tienen, bueno, puede ser una estrategia a considerar también en estos pacientes, que es bastante cómoda para ellos y que, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Existen otros regímenes que también han reportado medianas de supervivencia similares, ¿no? En torno a 12 meses, como es esta combinación de la temozolomida oral con topotecan intravenoso, que también es una estrategia útil, también dependiendo de lo que cada uno tenga a disposición en su centro, en el que, bueno, pues que también hay resultados que por lo menos sabemos que han demostrado una prolongación de la supervivencia en algunos pacientes con meduloblastoma también. Y bueno, os dejo aquí esta referencia que me parece muy, muy útil, porque es muy práctica, con un algoritmo de toma de decisiones en los pacientes que recaen, que yo creo que está muy bien y que resume de forma muy, muy práctica las diferentes estrategias de tratamiento que actualmente hay a disposición de los pacientes en recaída de meduloblastoma. Y por último, pero no por ello menos importante, recordar que estos pacientes, pues como habéis visto, aunque ahora mismo estamos intentando utilizar regímenes de tratamiento que combinan diferentes estrategias y con las cuales se ha conseguido resultados no previamente descritos, ¿no? De supervivencia, pues estos pacientes necesitan de un soporte global y que implicar al equipo de cuidados paliativos cuando un paciente de meduloblastoma recae, y así como otros profesionales que forman parte del cuidado de estos pacientes y que tanto ayudan al manejo de los mismos. Así que nada, para concluir, el medulloblastoma es un tipo de tumor frecuente en la infancia. Es fundamental el diagnóstico molecular a día de hoy, tanto para planificación de tratamiento como desde el punto de vista pronóstico de los pacientes. Sabemos que el tratamiento de este tumor debe ser multimodal, debe incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia, y esto se va a adaptar en función de la edad, del riesgo y del grupo molecular a día de hoy. Sabemos que la recaída del medulloblastoma, que puede ocurrir en torno a un 30% de los pacientes,
tiene un pronóstico muy pobre, salvo en aquellos pacientes que no hayan recibido radioterapia previamente, que sí que son rescatables, ¿no? Y que no hay un consenso actual sobre el manejo de estos pacientes, que cada caso debe de individualizarse, aunque es verdad que actualmente nosotros sí que proponemos el uso del régimen MEMAT por los últimos resultados que se han descrito más recientemente. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está? Grace le habla. Hola, Grace, ¿qué tal? He mandado la referencia del otro día. Ay, muchas gracias, Doc. Doc, ay, ¿dónde lo mandó? Así reviso. En el chat. ¿En el chat? Voy a revisar. No revise. Le hago una consulta. Bueno, excelente la charla. Muchas gracias. Es muy enriquecedora, la verdad. Me ha dilucidado varias dudas. Y ahora va una muy puntual. Nosotros tardamos en tener la parte molecular, póngase un mes. No la tenemos muy rápido. Y en el caso de que por imágenes tengamos un grupo 3, ¿está bien añadirle directamente el carboplatino hasta tener la confirmatoria por patología? Em, es muy buena pregunta. Yo creo que también depende mucho de la situación del paciente y luego de por qué se sospeche que es un grupo 3. O sea, si es un grupo 3 con una diseminación leptomeningia muy importante, a mí no me parece en absoluto descabellado, ¿no? Utilizar el carboplatino y una vez se tiene el resultado, dejarle solo con una vincristina semanal, ¿no? Puede hacer siempre las dos cosas, ¿no? También depende, la sospecha es verdad que es más o menos alta en función del tipo de diseminación que tengas o de si es un localizado que es simplemente por captación de contraste, por la que sospechas un grupo 3 es distinto porque es localizado, ¿no? Pero en un metastásico que tiene mucha carga de enfermedad, a día de hoy no me parece descabellado utilizarlo si la sospecha es muy alta de un grupo 3, sobre todo por esta curva que parece que cambia mucho el pronóstico en los Sí, pacientes, ¿no? sí, 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 Doc. Luego, otra pregunta, Doc, respecto a la parte de la metilación. Si bien ahora, por lo menos acá, nosotros tenemos los subtipos y todos, pero no hacemos ninguna modificación en cuanto al tratamiento. ¿Ustedes allá piensan que uno se puede estratificar y hacer un cambio de tratamiento teniendo el subtipo? El subtipo todavía no. El subgrupo actualmente sí, con el tipo WINT, sí que reduces la radioterapia craneoespinal y luego añades el carboplatino en el grupo 3. El grupo 3. Entonces es verdad que ahí sí que cambia. Sí que intensificas más el tratamiento en los grupos en este grupo y disminuyes en el tipo WINT. Y luego, por supuesto, en el SHH de niño pequeñito, ¿no? Que eso sí que es importante, pero también ahí lo puedes sospechar por estas características, porque si te cuenta el patólogo que es de extensa nodularidad, radiológicamente lo puedes sospechar también. Es que sea un tipo SHH, ¿no? Ahí puedes tenerlo un pelín antes. Pero es verdad que de momento o sea, es verdad que ahora a veces es difícil, ¿no? Pero sí que más allá de eso todavía no lo disminuimos. Y sobre todo el tipo WINT, estos resultados, por lo menos nosotros en el PNET5, que es la estrategia europea que hemos utilizado hasta ahora, estos resultados del tipo WINT de bajo riesgo los hemos tenido el mes pasado. O sea que todavía están pendientes de tener todo lo demás. Listo. Y a ellos solamente en este grupo, que sea en WNT, lo bajamos a 18 Grace, la Sí, radioterapia. en localizados Y el y menores localizado. de 16 años. Tienen Ah, que ok, cumplir esas características. Tipo ok, WIN, Doc. localizado, menor de 16 años. Y menor de 16. Listo, Doc. Doc, ¿de ese me puede pasar bibliografía, porfa? Todavía no está publicado, pero tendrá que estar publicado en Ah, breves. todavía no. Bueno, no, pero es que me parece muy, Realmente muy interesante. el protocolo de San Just ya reducía entre 15 y 18 grays también. Lo que pasa es que aquí en Europa no lo utilizábamos, ese protocolo.
pero estará publicado en breves. Ay, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Yo con eso ya no tengo más preguntas. Pues no sé si tiene alguna pregunta más. Bueno, cualquier cosa, tiene mi correo electrónico y nada, quedo a su disposición. Y nada, muchas gracias.